¿Sabe que hace como un año, quizás un poco más de un año, he tenido yo un sueño frecuente? Lo tuve hace 2 días, 2 noches atrás. Y es el mismo sueño, variaciones muy pequeñitas. El sueño es que llego yo a clase. No sé si es a la secundaria, si es a la universidad, no sé, pero llego a clase y me entero que en ese día hay que presentarse al examen final y no estoy preparado. Es más, en mi sueño llego yo y me doy cuenta que me había olvidado de ese curso, que no había hecho ninguna de la tarea, no estaba actualizado, he perdido un montón de días de clase, pero la nota que voy a recibir por ese examen va a contar mucho. Y en mi sueño siento como un pánico, tengo algo de temor, me siento frustrado. ¿Cómo es que yo voy a olvidar de algo tan importante? Y empiezo yo a buscar el libro de texto de clase, porque la idea mía es por lo menos hojear algunas páginas, a ver si se me queda algo y a ver si puedo, aprobar la materia. Y algo que es interesante, ni sé la materia que estoy tomando, ¿eh? Y eso me ha ocurrido ya ese mismo sueño por, no sé, más un año o más. Bueno, ayer llamé a una amiga mía. Ella es una terapista y le conté mi sueño. Y le dije, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que uno llega para presentarse a una prueba final? Y él me dice, ¿sabes qué? No sé. Yo le pregunté, no que hay ciertos significados para sueños, sí, pero en este caso no, la verdad que yo no he escuchado nada. Bueno, ok, gracias. Y no pasó mucho tiempo después de haber colgado, que ella me envía un texto con un enlace a un artículo escrita por una psicóloga acerca de ese sueño que mucha gente está teniendo. Y ella ofrece varias interpretaciones de lo que puede significar. Y de las muchas interpretaciones que dio, 2 me llamaron la atención. 2 resonaron conmigo. La primera fue que la persona que tiene ese tipo de sueño, y ese sueño tiene muchas variedades, muchas variaciones para diferente gente. Bueno, la primera interpretación que pude yo, ¿cómo es? Relacionarme con ella es esta. Que uno tiene ese sueño porque tiene temor de perder una cita importante. ¿Mm? O sea, de llegar y de olvidarse algo importante. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo siempre estoy manejando muchas cosas. Y a veces estoy tratando de siempre recordar, no olvidarme de algo para no quedar mal. Tengo que cumplir con las fechas de tope que tengo. Y bueno, eso para mí tuvo sentido. Y el segundo que para mí, ¿cómo es? Resonated with me. ¿Cómo es en español? ¿Cómo? Resonaba conmigo. Es que la gente que tiene ese tipo de sueño, a veces lo que sucede es, son personas, tengo aquí la palabra, ¿eh? ¿Cómo es la palabra? A ver, se me fue ahorita. Aquí la escribí porque sabía que iba a luchar con ella. Es la palabra, ay, ¿cómo es? Procrastinate. Aquí la tenía. ¿Cómo es? Sí, cuando alguien espera para el último momento hacer algo. ¿Cómo se llama eso en español? Aquí se me perdió la letra, pero aquí lo tenía yo. Aplazar. Aquí la tengo yo en Google. Aplazar. O sea, una persona que aplaza las cosas, espera para el último momento y después no se siente preparado.
para algo muy importante. Y eso como que, me tocó porque he mejorado yo mucho. En lo que es aplazar, muchísimo, pero todavía. Y a veces estoy yo, oh, man, ¿tendré tiempo para terminar eso? ¿Tendré tiempo para alcanzar esa fecha de tope? Entonces, esas dos interpretaciones como que me tocaron. Dije, ok, all right. Pero ¿saben por qué ese sueño me impacta tanto? Porque es que me despierto y tan impactado, porque tiene que ver con una prueba. Y yo sé qué importantes son las pruebas, los exámenes. Las pruebas son muy, muy importantes, tienen consecuencias. Por ejemplo, si usted no aprueba su prueba final en una materia, puede ser que afecte sus calificaciones. Y si uno está jugando fútbol a nivel de la secundaria o a nivel de colegio, puede ser que le diga, ¿sabe qué? Eres buen jugador, pero por tus calificaciones no puedes y te quiten del equipo. O sea, tiene peso lo que es las calificaciones, ¿no? Lo que es tomar un examen, presentarse a un examen. O quizás porque uno no calificó bien en un examen final, puede ser que uno se gradúe de la secundaria. O quizás en el colegio no pueda graduarse con los demás de su generación. Va a tener que esperar el otro año. Y después que uno haya pagado tanto dinero y haya trabajado tan duro, no poder graduarse porque no tiene el promedio o tiene que retomar una materia. O sea, tiene mucho peso lo que es no pasar una materia. Entonces, los exámenes tienen mucho peso. Si una persona toma un examen final y tiene fallas en varios exámenes finales, puede que no se gradúe, puede que no entre a una maestría, puede que no entre al colegio de su gusto. Pero ¿sabe? En cuanto a las pruebas, no solamente son académicas, no solamente tienen que ver con la universidad, la escuela. Las pruebas tienen una aplicación en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos se acuerdan tomar la prueba de manejo? A ver las manos. Oh, yo estaba tan excited. I was like, wow. Poder manejar libertad, qué tremendo. Y uno estudia lo que es la parte de escrita, pero la que uno realmente quiere es la parte donde uno maneja. Ay, el corazón le late a uno, ¿no? Porque uno quiere probar, uno quiere tronar y volver que tener que tomar el examen y que los amigos, ¿qué pasó? Ay, no aprobé la primera vez, qué vergüenza. Pero uno sabe lo que es presentarse a ese examen y el valor que tiene pasar. Los exámenes también nos afectan en el trabajo. Hay personas que toman exámenes para manejar vehículos grandes y les pagan mucho dinero y estudian para poder tomar un examen de ese calibre. O hay exámenes que uno toma que si uno lo pasa, le abre la puerta en el trabajo para agarrar esa promoción con ese sueldo grande. O sea, las pruebas son muy importantes y tienen muchos beneficios las pruebas. ¿Ok? Pero algo de las pruebas es esto. No todas las pruebas se toman en clase. Quiero que escuchen lo que estoy diciendo hoy. No todas las pruebas se toman en clase. Las pruebas son importantes. Escuchen bien lo que le voy a decir hoy. Y la mejor manera de prepararse para una prueba es estudiar para ello. Es lo mejor. ¿Usted quiere estar listo? ¿No quiere tener temor en el día de la prueba? ¿Qué hace? Estudia y estudia. Y se prepara. Y va a estar listo para su materia. ¿Verdad que sí? Así es. Yo me acuerdo que estaba yo en la secundaria, high school, y me preparé para un examen de ciencia. Pero me preparé tanto que sabía la materia, pero la sabía. Y cuando me presenté al examen, yo feliz, eran 10 preguntas y las contesté con una facilidad. Le entregué la prueba a la maestra, seguro tengo una A, muy fácil, me sentía bien. El próximo día me da ella
el examen y tenía una F. Troné. Pero maestra, ¿cómo va a ser eso? Y le empecé a decir, mire, eso está correcto, eso está correcto, eso está correcto. Se lo enseño en el libro de texto. Y me dijo, oye, señor Brito, por favor, voltee la prueba. Y lo volteé y habían 10 preguntas que no había visto y troné. Más nunca hice eso, ¿eh? Quiero que sepan eso. Fue la última vez que eso me ocurrió. Preparado, pero de tonto no volteé. Ay, Dios mío, me costó esa nota. Pero la mejor manera de prepararse para una prueba es estudiar. ¿Verdad que sí? Pero las pruebas más difíciles, con las mayores consecuencias, no se dan en una aula o se toman en el trabajo. Usted las enfrenta en la vida. No ponen a prueba tu conocimiento, prueban a tu carácter. Es difícil prepararse para ellos porque rara vez los ve venir. Pero una vez que finaliza la prueba, puede terminar usted perdiendo o ganando mucho. Yo quiero que usted escuche esto, le voy a decir algo, quiero que lo escuchen bien, anótenlo en un lugar, porque van a escuchar esto a través de toda la serie. ¿Listos? Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Así que sí, hay que siempre estar listos. Hay que prepararnos. Una vez más, algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Así que hay que prepararnos. Hay pruebas que nos pega la vida. ¿Okay? Circunstancias de la vida. Y hay veces, hay ocasiones cuando son motivados por el poder de las tinieblas. Pruebas que nos llegan y tienen consecuencias. Pruebas que uno ni las ve venir. Puede ser que usted le grite a su esposa, pero esta vez va a ser la última vez. Porque dejó de escucharla a ella. Y ahora te dice, te voy a dar los papeles de divorcio. ¿Pero cómo? Pero Dios mío, tenemos años de casado. No, tú no me estás escuchando. Esa fue la última vez que me tratas así. Y fallas la prueba. O puede ser que pierdes el trabajo y no sabes pasar esa prueba y vas a la botella. Y uno está tomando y tomando. No solamente pierde el trabajo, pierde la casa, pierde su familia. Porque no aprobó la prueba. Puede ser que por última vez usted no está ahí para ayudar a un amigo. Y en esa última ocasión el amigo dice, ¿sabes qué? Ya no más. Y usted pierde ese amigo. Porque llegó esa prueba y usted no supo cómo responder. O puede ser que tuvo un problema con sus hijos. O un problema con sus hermanos. O tuvo un problema personal. Se enfermó. Empezó a sufrir dolor. Y para manejar el dolor empieza a abusar medicamento para matar el dolor. ¿Y qué pasa? Se hace un adicto. Nos llegan pruebas grandes a la vida, difíciles. Y como uno las sobrelleva, va a determinar la calidad de vida que vamos a vivir. Si la llevamos bien, vamos a estar más fuertes. Puede que hasta prosperemos. Pero si fallamos la prueba, puede ser que vamos a perder cosas muy importantes para nuestra vida. Una vez más, quiero que escuchen esto. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Hay que estar preparados para esas pruebas. El problema es que uno muchas veces ni las ve venir. Y es difícil prepararse para algo que usted no sabe que viene. Santiago habla de pruebas. Santiago era el medio hermano de Jesús. Después Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. María le dio luz. Pero José y María tuvieron otros hijos.
Y él tenía hermanos, entre ellos Santiago, que llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Llegó a ser un apóstol principal. Era un hombre justo, un hombre de juicio sano. Y él escribe esta carta más o menos en los 40 a los 60, en el primer siglo. Porque la iglesia que estaba pastoreando él, que eran un montón, la escribió él a cristianos judíos, que eran de la diáspora, o sea, vivían fuera de Israel, vivían fuera de Jerusalén, vivían en el Imperio Romano. Y ese grupo de creyentes había experimentado pruebas difíciles. Algunos las habían sobrellevado muy bien, otras no. Esta gente tenían, tenían un terreno pequeño que habían heredado, cada uno de ellos, sí. Era poco, era solamente para poder sobrevivir, pero eran oprimidos por la gente rica, judíos ricos, que quizás les prestaban dinero para la semilla, o si la cosecha no fue muy fuerte, les prestaban dinero para que pudieran salir hacia adelante, pero les cobraban muchos intereses. Y llegaba el momento cuando no podían pagar para atrás lo que debían. ¿Y qué sucedió? Los llevaban a corte los ricos, les quitaban las propiedades, les quitaban todo. Muchos tenían que venderse como esclavos para pagar su deuda y estaban amargados. Su fe ya no estaba demostrando la vitalidad que merecía. Estaban hablándose mal detrás de las espaldas, se estaban peleando. El amor de ellos estaba menguando. Y todo porque no habían pasado esa prueba que la vida les había tirado. Una prueba difícil, el enemigo los estaba atacando y muchos de ellos no sabían cómo pasar la prueba, cómo resistir. Santiago le escribe esta carta para hablarles de las pruebas y el lugar que tiene la fe en las pruebas y el lugar que tiene la sabiduría en las pruebas, para ayudarlos a ellos a salirse. Muchos de ellos estaban en el mundo, ya participando en las cosas del mundo. ¿Cómo salirse de eso y regresarse de nuevo a los caminos del Señor? Esta carta está dirigida a gente que estaba pasando por una prueba, había pasado una prueba y muchos habían tronado la prueba, no habían salido bien. Y Él les quiere enseñar cómo es que pueden pasar las pruebas de la vida y salir victoriosamente. Amén. ¿Están conmigo todos? Vamos a leer aquí conmigo, por favor, a versículo 1. Versículo 1 de nuestro pasaje. Bueno, vamos a leer todo el pasaje. Versículos 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dispersión, los que estaban fuera de Israel. Y él dice de manera muy humilde, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no dice medio hermano de Jesús, hermano de Jesús. Los hermanos de Jesús eran parte de una categoría especial, la gente les tenía mucho respeto, pero él no usa ese título. Él usa siervo. Porque el siervo no se preocupa por lo suyo, sino se preocupa por lo de su amo. Él estaba enseñando a la iglesia que hay que preocuparnos en los asuntos de nuestro Señor. Y luego dice él, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Yo quiero que ustedes noten algo. Noten donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe que yo no tengo gozo cuando yo me hallo en una prueba? Yo no sé, pero yo no digo, Señor, gracias. ¿Cómo sabías que me hacía falta un problema más? ¿Cómo sabías, Señor, que me hacía falta una prueba más? No, hombre, eres tan grande y tan bueno. ¿Sabe qué? Yo no soy así. Estoy creciendo en eso, sé que es importante. Y Santiago, vamos a ver por qué él dice eso. Pero Santiago, vean, él tan positivo, dice él, tener por sumo gozo. I don't know about that. Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿usted siente gozo cuando está en pruebas? Yo creo que a veces me quejo primero, después digo, ay Señor, perdóname. Y me compongo, digo, no, Señor está conmigo, amén. Porque las pruebas son difíciles. Pero Santiago dice que hay que tomarla por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra prueba en el griego original, el idioma donde, en que fue escrito esta epístola, esta carta. La palabra prueba significa un intento de aprender o identificar la naturaleza o el carácter de algo. Escúchelo una vez más. Un intento de aprender o probar la naturaleza o el carácter de algo. En este instante, cuando somos probados nosotros, nuestro carácter está siendo probado. Lo que somos va a salir a luz. ¿Ok? El ejemplo que viene a mente es Pedro. Jesús está llegando al fin de su vida y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para, ¿cómo es? Zarandearte. Que es una práctica que todavía se practica hoy en el Medio Oriente, que es, agarraban el grano y la cáscara de arriba es muy liviana y hace falta viento. Y agarraban un instrumento, parece un tenedor grande, y le metían así y tiraban para arriba el grano. Y lo que es la paja que la cubre se vuela, se va, porque no tiene sustancia. Pero el grano, como tiene más peso, cae para abajo. Y siguen haciendo esto hasta que la paja se ha removido, solamente queda el grano. Y dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás te quiere probar. Porque él piensa que tú no tienes sustancia. Hablas mucho, pero cuando llegue la prueba, vas a ir volándote con la prueba. Pero yo he orado para que cuando te compongas, cuando recobres, puedas tú alentar a los discípulos. ¿Sabe lo que le está diciendo? No, hombre, Pedro, vas a ser tentado y no vas a salir muy bien, pero estoy orando para que al final salgas bien. Dice, ¿what? ¿Ves? El enemigo nos quiere probar, porque él piensa que nuestra fe no es verdadera. ¿Ok? So, la prueba es el intento de ver la sustancia de algo. Es para ver la naturaleza o el carácter nuestro. ¿Ok? Y cuando dice él pasar por diversas pruebas, esto habla de la naturaleza múltiple de las pruebas. Vamos a ser probados de muchas diferentes maneras. No hay solamente una manera de probarnos. La vida nos va a tener dificultades porque la vida es difícil. El enemigo va a venir contra nosotros. Van a venir muchas pruebas a nuestra vida. Y las pruebas sirven para demostrar nuestro carácter. Y dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe, escuche esto. ¿La prueba de qué? De vuestra fe. ¿Ok? Son el griego original. ¿Ok? ¿Listos? Dijimos, hay que estar gozosos en medio de diferentes pruebas diversas. Pero dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Aquí la palabra prueba, en el griego original, significa el proceder o los medios
para determinar la autenticidad de algo. Es el proceder o los medios para determinar la autenticidad de algo. La prueba de tu fe, la tentación, escuche bien, nuestra fe va a ser probada para ver si es auténtica. Y hay que ver si uno pasa la prueba o no. Es fácil cuando todo te va muy bien decir, Señor, gracias por lo que tengo. Dios es bueno, Dios es lindo, venir y alabar al Señor. Dale gracias a Dios porque todo te va bien. Pero cuando viene la prueba, ahí es donde se ve tu fe. Ahí. ¿Ok? Escuche bien. Quiero que escuchen de nuevo el versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí la palabra paciencia se puede traducir, y otras traducciones la tienen como constancia. En inglés, steadfastness. Constancia. La idea es de uno poder resistir bajo presión. ¿Qué significa tener paciencia? Porque dice él que, dice aquí Santiago, que la prueba de nuestra fe produce paciencia o constancia. En el idioma original la palabra constancia significa la capacidad de aguantar o resistir frente a la dificultad. Es tener resistencia, fortaleza, perseverancia. Cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra fe está puesta bajo presión, si uno se agarra del Señor, esa fe se va a poner fuerte y vamos a poder resistir, perseverar bajo un ataque grande, bajo una prueba muy difícil. Y nuestra fe va creciendo. La fe crece cuando se le aplica presión. Una vez más, su fe crece. Mi fe crece cuando se nos aplica presión. Por eso dice Santiago, cuéntalo como, recíbalo como gozo, gran gozo, gran gozo. Cuando pasa por diversas pruebas. Porque nuestra fe que es probada produce resistencia, constancia, nos fortalece como personas, como creyentes. Eso es algo positivo si uno pasa la prueba. Pero si uno no pasa la prueba, va a haber consecuencias muy negativas. Las pruebas son importantes. Hay pruebas en la vida, como les dije yo al principio. Escuche bien, quiero que escuche una vez más. Algunas pruebas en la vida son demasiadas importantes para fallar. Hay que estar preparados. ¿Ok? Vamos a seguir desmenuzando este pasaje. Dice Santiago, versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia o constancia. Versículo 4, mas tenga la paciencia o la constancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Escuche bien, vamos a ver esto. Mas que tenga la paciencia su obra completa. Cuando la constancia está bajo presión y uno está agarrado de Cristo, está resistiendo, esa constancia va desarrollando su obra y produciendo en nosotros estas tres cosas. Escuche bien. Cuando la obra de la paciencia está completa, vamos a ser perfectos, cabales y que no nos falte ninguna cosa. Perfectos, cabales
y sin que nos falte alguna cosa. ¿Qué significa esas tres cosas? Vamos a romperlas, vamos a desmenuzarlas. La palabra perfecto, ¿ok? En el griego original, es perteneciente a estar completamente desarrollado en un sentido moral. Es estar completamente desarrollado en un sentido moral. Moralmente crecemos. Cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra fe resiste presión, cuando nuestra fe pasa por el fuego, produce en nosotros un desarrollo, una madurez en el sentido moral. Nos hacemos personas más morales, personas mejores. Dice, y que somos cabales. La palabra cabal, completos, habla de ser completo y cumplir con todas las expectativas. Es vivir con integridad. Es estar sin daño, estar intacto, estar sin culpa. Una persona cabal es una persona de integridad. Oh, no me están escuchando. Cuando nuestra fe es probada, produce constancia. Esa constancia es resistencia. Con la ayuda de Jesús podemos aguantar mucha presión y no perdemos nuestra fe. Y cuando la constancia cumple su trabajo, somos perfectos, maduramos como creyentes. Moralmente maduramos. Somos hechos cabales, que significa estar intactos, sin culpa. Es cumplir toda expectativa, ser personas íntegras. Nuestra fe crece cuando se le aplica presión. Por eso dice Santiago, cuéntalo como puro gozo cuando pases por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque van a crecer en el Señor. Para que estén perfectos y cabales y sin que os le falte alguna cosa. Escúcheme bien, esa última frase es muy, pero muy importante. La palabra falta, el faltar, es quedarse corto, ser inferior. Nadie quiere ser inferior. Pero si a uno no le falta nada, es ser carente de nada. No es tener deficiencia. Si no nos falta nada, no hay deficiencia alguna en nuestro carácter. La fe que es probada produce constancia. La constancia, cuando obra, cumple su trabajo, produce en nosotros perfección, madurez. Nos hace cabales y nos hace como personas que no le hace falta más nada. Estamos totalmente completos, sin deficiencia. La fe crece cuando se le aplica presión. Diga conmigo, gloria a Dios. Yo quiero que miren el versículo 4 y el 5 juntos. Leyendo el 4 una vez más. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Note que dice, sin que os falte cosa alguna. Miren el versículo 5 conmigo. Y si alguno de vosotros tiene falta, ¿what? Acaba de decir en el 4 que no les falte cosa alguna, pero aquí dice en el 5, si alguno de vosotros tiene falta, ¿de qué? De sabiduría. Quiero que noten la conexión entre el 4 y el 5. Escuche bien, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin respecto y sin reproche, y le será dada. Si que os falte cosa alguna, se relaciona con la sabiduría.
Porque la sabiduría, según el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Se nos introduce la palabra sabiduría. Escuche bien, la fe de uno es probada. Esa prueba, esa presión produce resistencia, constancia. Cuando eso termina su obra, hemos recibido perfección, o sea, maduramos. Somos cabales y no nos hace falta nada. En otras palabras, lo que nos ayuda en la prueba es la sabiduría. A mí en la escuela me gustaba mucho cuando me daban las guías de prueba para los exámenes. ¿Sabes lo que es una guía de prueba? Dios bendiga a esos maestros. Y cuando yo enseñaba, yo daba esa misma misericordia. Me encanta, es misericordioso eso. Te dice, mira, algunos maestros que dicen, todo lo que se ha estudiado en el trimestre o en el semestre, todo, se puede cubrir aquí en el examen. Lean todo, prepárense. Mucha materia que hay que estudiar. Pero cuando un maestro te da una guía de examen, te dice, ok, solamente estudie lo que hay aquí. Lo que está aquí, no sabes cuáles preguntas va a salir, pero lo que está aquí es lo que va a estar en el examen. O sea, en vez de estudiar mucha materia, uno no se limita a lo que el maestro va a estar en el examen. Eso te ayuda a enfocarte y salir mejor en la prueba, en el examen. Dios nos da ayuda en el examen. Esa ayuda es la sabiduría. ¿Sabe por qué? Se los voy a decir una vez más. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Por eso hay que prepararnos. Y hay pruebas que no sabemos que vamos a enfrentarnos a ella. No las vemos llegar. ¿Cómo prepararnos para algo que no sabemos que va a llegar a nuestra vida? Dios nos dice cómo. Con recibir la sabiduría del cielo. Now, ¿qué es sabiduría? Vamos a desarrollar esa palabra. ¿Qué es sabiduría? ¿Están listos conmigo, hermanos? La sabiduría es la capacidad de comprender y funcionar en consecuencia. Una vez más, la capacidad de comprender y funcionar en consecuencia. La sabiduría es un don de Dios que nos permite discernir cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en situaciones cotidianas. Dios, de su gracia, nos da sabiduría y la sabiduría nos enseña cómo aplicar el conocimiento que tenemos de Dios a nuestra vida diaria, a situaciones diarias, a pruebas que nos llegan. La sabiduría nos dice, hay que comportarnos de esta manera, Diosito quiere que actuemos de esta manera, que solucionemos el problema de esta manera. La sabiduría nos enseña cómo hacerlo. Y cuando estamos pasando una prueba, llega la sabiduría de Dios y nos ayuda a saber discernir la prueba y saber qué hacer en medio de la prueba para soportarla y pasarla. La sabiduría permite que el creyente vea los eventos a través de la perspectiva de Dios. Alguien diga gloria a Dios conmigo. Salomón oró y Dios le dio sabiduría. El hombre más sabio que ha vivido. La sabiduría viene del cielo. Les quiero dar un ejemplo hoy de la sabiduría en acción. Vaya conmigo a ver sus Biblias rápidamente conmigo, el libro de Colosenses. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 9 y 10. Vamos a verlos con mucho cuidado. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note la palabra sabiduría ahí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros recibimos el conocimiento de la voluntad de Dios en su palabra. La sabiduría nos enseña cómo andar de manera que le agrada a Dios. La sabiduría nos enseña cómo andar en situaciones difíciles. Dios nos da sabiduría para resistir la prueba. A la persona que le falta sabiduría, tiene que pedírsela al Señor. La razón por qué uno no pasa la prueba de la vida, las pruebas más importantes, la razón por la cual experimentamos consecuencias difíciles, es porque no le hemos pedido sabiduría al Señor. Y porque no tenemos sabiduría, no sabemos cómo actuar y hacemos las cosas mal hechas. Pero la persona que, Señor, necesito tu ayuda, ayúdame, se agarra del Señor, su fe empieza a desarrollar constancia, persistencia, resistencia. Y el carácter del creyente va creciendo, haciéndose perfecto. Se hace cabal, no le hace falta nada, porque la sabiduría de Dios le está ayudando a manejar una prueba muy difícil en la vida. Dios nos da un escape. Dios nos ayuda en la prueba. Dios nos enseña cómo salir victoriosamente. Pero hay que depender de la sabiduría que viene del Espíritu Santo como un acto de gracia de parte de nuestro Señor. Diga conmigo, praise the Lord. Y sin acento, qué tremendos. Wow, love it. Estamos listos para seguir aquí. Diga conmigo, vamos a desmenuzar más. Dígalo conmigo, vamos a desmenuzar más. Listos. All right, vamos a entrarle más. You ready, Luis? Here we go. Right? Pero aquí dice, aquí pone una caución, Santiago. ¿Ok? Pone una condición. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El sabio camina de manera que le agrada a Dios. Come on. Y tiene éxito. Pero la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese truena cada prueba que le tira la vida. ¿Qué es ser una persona que duda? ¿Qué es ser una persona que tiene doble ánimo? ¿Qué significa eso en el griego original? Se lo voy a leer ahorita, ¿ok? El doble ánimo es relacionado con la incertidumbre sobre la verdad de algo. Está fuerte ese significado. ¿Ready? Se relaciona con la incertidumbre sobre la verdad, la veracidad de algo. Uno duda, ¿no? ¿Será Dios verdadero? Si fuera verdadero, ¿por qué me perdí el trabajo? Si fuera verdadero, ¿por qué se enojó conmigo mi esposa? Si es verdadero, ¿por qué hay compañeros de trabajo que me están calumniando y están planeando para tirarme? Si Dios realmente estaba conmigo, ¿por qué es que unos vecinos o quién sabe quién me cortó las llantas con una navaja? Si Dios es realmente Diosito, ¿por qué es que algunos de mis vecinos me están echando basura aquí en mi pasto? ¿Qué está pasando? Y empieza a dudar uno la veracidad de la palabra del Señor.
Eso es tener doble ánimo. ¿Ok? Es dudar, vacilar. Escuche bien, aquí viene el significado bien fuerte de lo que es doble ánimo. ¿Están listos? Es estar dividido entre la fe y el mundo. Tener doble ánimo es estar dividido entre la fe y el mundo. Es tener dos mentes. Uno está mirando a Jesús y uno está mirando al mundo. Santiago le está hablando a los creyentes judíos que habían pasado por esa prueba. Y muchos de ellos se habían ido al mundo. Estaban entre el mundo y Jesús. Estaban ahí, una pierna en el mundo, otra aquí en la iglesia. Y estaban mal. Y le dice Santiago, usted que tiene doble ánimo, que duda, le puede pedir a Dios sabiduría, pero no la va a recibir. Hay que ser de una mente. Hay que enfocarnos en Jesucristo. Hay que decirle, Señor, he pasado una prueba difícil que me ha dejado, Señor, sin aire. Una prueba que me ha tumbado. He pasado una prueba, Señor, que casi pierdo mi fe. Pero quiero que me ayudes. Quiero regresarme a ti. Quiero que tú, Señor, me acerques a tu presencia. Ayúdame a levantarme. Enséñame cómo, Señor, proseguir por el camino que me has puesto por enfrente. Eso es fe. Y cuando uno viene a Jesús de esa manera y solamente se enfoca en Él y le pide, dame sabiduría, Señor. El Señor nos da sabiduría y nos enseña cómo arreglar nuestros asuntos y cómo ponernos en orden y cómo caminar victoriosamente. Y cuando llegue otra prueba más, nos enseña la sabiduría, cómo sobrellevarla y cómo vencer. Pero hay que tener solamente una mente enfocado en Jesucristo. La persona que está jugando con el mundo, esa persona no puede recibir la sabiduría de Dios. Pues la sabiduría de Dios implica el saber vivir de manera que le agradece a Dios. ¿Cómo vas a recibir sabiduría cuando estás viviendo contrario a eso? Praise the Lord. Man. Come on, Jesus. Como dice Myrna. Dice Myrna, come on, Jesus. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. A veces uno llega a una prueba difícil y uno la lleva mal. Pierde el matrimonio, pierde la salud, pierde las finanzas, pierde los hijos, pierde su victoria, pierde su paz, puede perder su trabajo, su negocio. Hay pruebas que nos llegan y Dios quiere que las sobrellevemos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a salir con ganancia. Más fuerte y listos, posicionados para ser bendecidos de lo alto. Las pruebas son importantes. Pero las pruebas más importantes no se dan en salón de aula o el trabajo. La vida las da inesperadamente. Y la mayoría ni la vemos venir. Nos llega de repente. Escuche bien. Algunas pruebas en la vida son demasiado importantes para fallar. Hay que estar preparado. ¿Cómo estar preparado? Tener una mente enfocada en Cristo. Recibiendo la sabiduría de Dios para cuando venga aquella prueba. La sabiduría de Dios nos va a enseñar, nos va a ayudar a discernir la prueba y nos va a enseñar qué hacer para vencer. ¿Cómo estar listo para la prueba? Tener al Espíritu Santo dándonos sabiduría. Cuando tenemos sabiduría no nos falta nada. Salimos completos. Salimos cabales, salimos perfectos, salimos fortalecidos de la presencia, de aquella prueba difícil, porque la fe necesita presión para crecer. Y cuando nuestra fe es probada,
para ver qué auténtica es. ¿Sabe lo que pasa? Esta fe, cuando uno está agarrado de Cristo, va formando resistencia y fortaleza y vamos haciéndonos más fuerte en Cristo. Y si podemos vencer en una prueba grande, venceremos la otra que viene, que es aún más grande, y vamos de victoria a victoria a victoria. Por eso dice Santiago, cuéntalo como todo gozo. Tenedlo por gozo. Thank you, Lord. La prueba no es ocasión para apartarnos de Jesús. Es ocasión para agarrarnos de Jesús. La prueba no es señal que Dios nos ha abandonado. Es señal que Dios nos está preparando para crecer. Hay pruebas en la vida que son demasiado importantes para fallar. Hay que pasarlas. Se falta la sabiduría de lo alto. Diga conmigo, gloria a Dios. Ya que Dios es bueno. God is good, God is good, God is good. Yo no sé qué prueba ha pasado usted, pero todos aquí hemos tenido prueba. Todos. Algunos salimos más fuertes, otros más débiles. Quizás algunos de ustedes aquí están diciendo, hermano, estaba yo a punto, casi estoy a punto de dejar a Jesús. No saben cuántas veces he querido tirar la toalla y decir, ya no vengo más a la iglesia y ya vivir como en el mundo, porque ya no. Quiero que hoy sepa que Diosito le quiere ayudar, le quiere dar fuerza, le quiere dar sabiduría, pero enfóquese en Jesús. Crea que Él es nuestra victoria. Crea que lo mejor, sus días mejores están todavía por venir. Créalo hoy conmigo y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. Come on, aleluya. Yo quiero orar hoy por ustedes. Esta es la tercera serie que doy, que tiene un tema. No sé si usted ve el tema. En Jonás, Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Porque sé que hay algunos aquí, quizás algunos viéndonos en línea, que están a punto de tirar la toalla, porque han pasado tantas pruebas. Y están por huir o han huido, y Diosito no huye de usted. Hablamos del Espíritu Santo. Y dije que la mejor vida por vivir es la vida en el Espíritu. Porque cuando llega el Espíritu Santo hace que en el desierto brote agua. ¿Se acuerdan de eso? Y hoy le estoy diciendo con esta nueva serie de 6 partes. Le estoy diciendo hoy a ustedes que hay pruebas en la vida que son demasiado importantes para fallar. Hay que prepararnos. Y Dios nos da la ayuda para sobrellevar las pruebas. Y la prueba nos hace la fe. Puede hacer la fe más fuerte si nos agarramos de Jesús y nos agarramos de su sabiduría. Porque sé que algunos de ustedes han pasado situaciones difíciles. Quiero decirle que los mejores días para nuestra iglesia están todavía enfrente de nosotros. Porque la iglesia ha sido probada también. Pero Dios es tan grande y tan poderoso. Come on, porque no pasa al altar. Ven aquí hoy. Quiero orar por usted.